En efecto, como lo decías, cuando uno revisa la norma de tasa mínima de tributación que se implementó con la última reforma tributaria, se da cuenta que no es precisamente una creación específica de nuestro legislador, sino que es más bien una forma de adaptar o de tratar de adaptar a nuestra realidad tributaria una política que nace a partir de las normas BEPS, del plan BEPS que se encargó por parte de la OCDE y que tenía una finalidad específica. Y esa finalidad es pretender determinar o establecer un monto mínimo en el impuesto sobre la renta para sujetar a los grupos multinacionales en cada jurisdicción. Entonces, en primera medida es importante decir que en el ámbito internacional, la tasa mínima de tributación nace como una alternativa para lograr que los grupos multinacionales que tienen presencia en más de una jurisdicción tributen por lo menos el 15% en cada una de estas, teniendo en cuenta las diferentes variables que existen en las tasas de tributación en cada jurisdicción. Seguidamente, pues podemos identificar que de ese cálculo que plantea la OCDE en el pilar 2 en el que implementa esa tasa mínima de tributación o en el que la propone, debe resultar que por lo menos las utilidades de estos grupos estén grabados a un 15%. Y en caso de que en alguna de las jurisdicciones no se llegue a esa tarifa mínima del 15%, se proponga un impuesto adicional que permita llegar a ese mínimo en cada jurisdicción. Esto pues con una finalidad específica de lograr una distribución estratégica de las utilidades en cada una de las jurisdicciones. Eh, y eso se logra a través por lo menos en el panorama OCDE, a través de unas reglas de recaudación que se establecen y unas vías fijadas que permiten que se implementen las jurisdicciones domésticas con las jurisdicciones las demás, de los demás lugares donde están ubicadas las entidades de estos grupos multinacionales. Entonces, implementar una verdadera tasa mínima de tributación representa o implica que las jurisdicciones se alineen y haya una verdadera armonía entre la forma en que se van a grabar las utilidades de los grupos multinacionales. Es por esto que nosotros identificamos que el plan de tasa mínima de tributación que se estableció en la reforma tributaria, pues representa unos retos para su implementación en Colombia. Y estos retos van desde, primero, permitir que se respeten los principios de aproximación común y de consistencia que se han planteado en la normativa internacional. Estos principios de aproximación común y de consistencia buscan o pretenden precisamente que se armonicen las regulaciones de las jurisdicciones domésticas y de las jurisdicciones internacionales para que la tributación logre ese resultado deseado de permitir una armonía entre las diferentes utilidades que se encuentran pues, en un grupo multinacional. En este caso, nosotros en Colombia no encontramos ningún tipo de vía o de mecanismo que permita esa armonización. Es simplemente una forma de grabar a todos los contribuyentes en Colombia a una tasa mínima del 15% con con una regla de depuración y con unas normas específicas. Entonces, ahí es uno de los primeros retos que debe tratar de atacar esta tasa mínima de tributación en las próximas modificaciones que tenga seguramente con otras reformas tributarias. En segundo lugar, pues armonizar estas reglas domésticas con nuestro sistema tributario colombiano, porque tenemos unas rentas exentas, tenemos unos beneficios tributarios, tenemos unas minoraciones estructurales en nuestro sistema de tributación que deben estar armonizados con la forma en la que se establezca esa tasa mínima de tributación para que no se terminen vulnerando entonces principios constitucionales que tenemos en en nuestro ordenamiento colombiano. Entonces, otro reto que tiene también el legislador en Colombia es permitir que, vía implementar esta tasa mínima de tributación, se respeten los principios constitucionales que hay en Colombia, pero a la vez se armonicen estos con nuestro sistema propio local de determinación del tributo que tenemos y con los diferentes beneficios tributarios que se han establecido a lo largo de de la tributación en Colombia. Y si se logran
trabajar o si se logra trabajar correctamente en estos retos, pues creemos que entonces podrían entonces lograr un sistema que persiga o que por lo menos pretenda perseguir esos resultados que quiere la tasa mínima de tributación, no solamente en Colombia, sino en el ambiente internacional en el que se ha creado. Mm, la implementación en Colombia, pues como ya lo dijimos, trae varias particularidades. Fue incorporado por primera vez una tasa mínima con la ley 2277 del 2022, con la última reforma tributaria, por lo que su vigencia tuvo lugar a partir del 1 de enero del 2023, en este año grabable 2023 que finalizó y cuyos declaraciones del impuesto sobre la renta ya están calculando las compañías, pues se debe entonces hacer la primera aplicación de esta tasa mínima de tributación a la realidad fiscal de cada entidad. Hay unas, digamos que importancias que se deben resaltar y es que se- cuando se revisa el modelo en el que se implementó la tasa mínima de tributación en Colombia, nos damos cuenta que no viene desde la ponencia inicial de la reforma tributaria, por lo cual hay una carencia de la debida exposición de motivos que debería tener esta nueva alternativa en Colombia. Mm, También se ha cuestionado, por ejemplo, si se debe considerar como un nuevo impuesto y en realidad es un régimen adicional que se ha incluido el impuesto sobre la renta para determinar una tarifa especial en los casos específicos en los que debe aplicar en Colombia. Porque como lo veremos más adelante, hay algunas situaciones en las que no se debe dar aplicación a la tasa mínima de tributación. También tiene una finalidad que expresó el gobierno en diferentes instancias de los debates posteriores que tuvo la tasa mínima y es limitar los beneficios económicos de los que gozaban algunos sectores que a juicio del gobierno nacional resultaban excesivos. Entonces, con la implementación de esta tasa mínima también se busca limitar estos beneficios que ya algunos sectores gozaban y que se consideraban excesivos. Pero además entonces se genera con ello otro de los retos que como bien lo exponía Juan Pablo ahora en su apreciación, y es cómo se logra armonizar esto con las situaciones jurídicas consolidadas o cómo puede esta tasa mínima de tributación respetar y atender esas situaciones de tarifas especiales del impuesto sobre la renta que venían fijadas para algunos sectores, para algunas compañías en reformas tributarias anteriores y que esta norma no atendió, que esta norma no se refirió expresamente y entonces se debe atender para resolver esas situaciones, se debe atender a los principios constitucionales que establece nuestro sistema tributario. Cuando ya revisamos específicamente a quiénes está dirigido la tasa mínima de tributación, identificamos que la norma expresamente estableció un listado de contribuyentes que estaban obligados a aplicar la tasa mínima, entre los cuales taxativamente se incluyó a las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, a los grupos empresariales que están obligados a consolidar estados financieros en Colombia y a los usuarios industriales de zona franca. Y también específicamente o expresamente estableció una serie de contribuyentes que no están obligados a aplicar la tasa mínima de tributación. Y entre ellos estableció a las sociedades que hagan parte del régimen CESE, que siempre que apliquen la tarifa del 0% del impuesto sobre la renta, porque como recordemos que esta tarifa se aplica solamente por un periodo específico de tiempo, entonces mientras estén aplicando la tarifa del 0% tienen derecho a no estar sujetos a la tasa mínima de tributación. También las sociedades que se califiquen o que establezcan en zonas SOMAC, zonas más afectadas por el conflicto, pueden no estar sujetas a la tasa mínima de tributación. Aquí hay una de las particularidades más importantes que encontramos y es que la regulación o la forma en la que se estableció la tasa mínima estableció que solamente iba a aplicarse a aquellos contribuyentes que percibían ingresos por servicios hoteleros y que no estaban obligados a presentar el informe país por país, pero se refiere solamente a estos contribuyentes con estas reglas que cambiaron con la reforma tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Nos estableció por lo menos un régimen de transición para contribuyentes que percibían rentas hoteleras a la luz de otras reformas tributarias y que tenían una tarifa diferente como la del 9%. Entonces ahí queda un vacío en la norma en sí. También cobija a estos contribuyentes que ya venían aplicando
un beneficio tributario por percibir rentas hoteleras o si la intención del legislador era solamente aplicarlo a aquellos que perciban rentas hoteleras bajo este nuevo régimen, que ahí pues se estaría entonces, consideramos, vulnerando una de las situaciones jurídicas consolidadas a las que tenían derecho. También se establece expresamente que no están obligadas a aplicar el régimen de tasa mínima de tributación las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que ejerzan los monopolios del juego suerte y azar. Y por último, expresamente establece que no se ven obligados a aplicar este cálculo las concesiones y asociaciones público-privadas cuyo tratamiento tributario se rige por el artículo 32. De la forma en la que está planteado este artículo que establece los contribuyentes obligados y no obligados, identificamos que hay unos contribuyentes que implícitamente tampoco deben estar obligados a aplicar la tasa mínima de tributación, entre ellos, pues, los que son considerados declarantes no contribuyentes del impuesto sobre la renta, que están en los artículos específicos del estatuto, las sociedades extranjeras, porque no están reguladas, su tasa de tributación, su tarifa de tributación no está regulada específicamente por estos artículos, aquellos que gocen de un contrato de estabilidad jurídica que esté vigente, porque precisamente a través de esta figura se les permitió que siguieran aplicando por un determinado tiempo un régimen tributario especial y pues consideramos que la norma no debería entonces modificar esa situación jurídica de la que ya gozan algunos contribuyentes, a las entidades sin ánimo de lucro que tributan a través del régimen tributario especial y que están calificadas en el régimen tributario especial porque tienen unas particularidades específicas en virtud de la vocación y de las actividades que desarrollan. Mm, los contribuyentes del régimen simple de tributación, porque se ha considerado un régimen diferente al impuesto sobre la renta, tributan bajo unas reglas especiales y en consecuencia no deberían tampoco estar sujetos a este, y las personas naturales. Eh, Cuando ya evidenciamos este panorama general o estas características generales entre las cuales se ha establecido la tasa mínima de tributación, pues eh, se han entonces por parte de diferentes personas presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte por considerar que la forma en la que se estableció la tasa mínima de tributación vulnera principios en los cuales debía fundarse. De actualmente 8 demandas que se han presentado, solamente 2 han sido admitidas y esto nos demuestra que la Corte pues tiene unos criterios bien fuertes de admisión y una rigurosidad en la manera en la que estudia las demandas de inconstitucionalidad. Y se espera entonces que las demandas se cumplan con una serie de requisitos desde el momento desde el momento en el que se presentan, como identificar claramente los preceptos demandados, expresar de manera clara cuáles son los artículos de la Constitución que se vulneran, fundamentar las razones por las cuales se consideran vulnerados estos principios, explicar también los vicios de procedimiento, invocar la competencia de la Corte. Estos son algunos de los requisitos que la Corte analiza con mucha precisión y con mucho detalle para poder admitir una demanda de inconstitucionalidad. Y los cargos que actualmente están siendo estudiados son los de elusión material del debate, porque hubo un cambio sustancial eh, en el contenido de la tasa mínima de tributación entre el primer y el segundo debate, y a juicio de los demandantes esto genera que no se hayan llevado a cabo los debates que debían llevarse a cabo para analizar y para surtir correctamente el trámite legislativo. Esto también entonces vulnera el principio de consecutividad porque las comisiones permanentes constitucionales que debieron haber estudiado el proyecto de tasa mínima no tuvieron la oportunidad para hacerlo. Igualmente un principio de identidad flexible, de equidad y justicia y capacidad contributiva, teniendo en cuenta la fórmula que veremos más adelante y cómo a juicio de los demandantes no se logran eh, realizar estos principios que debe cumplir todo tributo, y también el de certeza porque existen vacíos como lo veíamos en situaciones jurídicas consolidadas y su aplicación. Como última medida, vemos que se han presentado otros cargos que también son bien relevantes, pero que no han sido admitidos por la Corte porque no consideraron cumplidos los requisitos que veíamos anteriormente, como el principio de certeza y predeterminación, el de capacidad contributiva, buena fe y retroactividad, rasgos confiscatorios del impuesto y equidad vertical y progresividad. Estos cargos la Corte decidió no admitirlos porque al estudiarlos consideró que no se habían expresado de manera adecuada las razones por las cuales se vulneraban los principios constitucionales. Eh, entonces, viendo ya estas generalidades de cómo aplica la tasa mínima de tributación, vamos a pasar
a los efectos prácticos de ellos y cómo se calcula actualmente. Entonces, para eso te doy la palabra, Marta Liliana. Gracias, Andrés. Muy buenos días para todos. Bueno, me corresponde explicar cómo se determina el impuesto mínimo de tributación o el impuesto mínimo eh, a partir de que pues realmente la forma de determinarlo es a partir de una fórmula. Recordemos que el artículo 240 del Estatuto Tributario modifica la fórmula del impuesto sobre la renta y obliga a todos los contribuyentes que no se encuentren exceptuados, como lo indicaba Andrés, a calcular una tasa de tributación depurada que en el caso que sea inferior al 15%, es necesario que el contribuyente adicione el faltante para completar el 15%. ¿Cómo se establece esta tasa de tributación depurada? Hay dos procedimientos dependiendo si el contribuyente está obligado o no a consolidar. Si el contribuyente no está obligado a consolidar, entonces la tasa de tributación simplemente es una razón matemática cuyo numerador está conformado por parte del impuesto neto de renta. Se hacen algunos ajustes, como son los descuentos o créditos tributarios por CDI e impuestos pagados en el exterior, el impuesto sobre la renta del régimen S, y ese sería, pues, digamos, el numerador. Ya ahorita vamos a mirar cada una de las particularidades, tanto del numerador como del denominador. Lo importante aquí es entender que tanto el numerador como el denominador parten de bases diferentes. El numerador parte de un impuesto neto de renta, el cual es calculado atendiendo pues, digamos, unos ajustes fiscales que incluyen partidas temporarias y partidas permanentes. Mientras que el denominador, que es la utilidad, parte de la utilidad contable, y si bien hace unos ajustes, no contempla las partidas temporales. Entonces, en el denominador, básicamente, ¿cuáles ajustes tenemos? Tenemos diferencias permanentes consagradas por la ley, que es obvio, si tenemos una utilidad financiera que está regida con unos principios NIF, y vamos a hallar una tasa de tributación, pues lo lógico es que las diferencias permanentes eh, no, eh, no me permitan deducir esos costos y gastos que no proceden para efectos fiscales. Adicionalmente, tenemos los ingresos no constitutivos de renta. También, naturalmente, la fórmula no considera, por ejemplo, las indemnizaciones, eh, no considera los dividendos que son no grabados, que pueden estar dentro de la utilidad contable, pero que al depurar la utilidad contable, pues requieren ser disminuidos. Está el método de participación patrimonial. En el método de participación patrimonial, pues básicamente es, ¿qué es lo que quiere la fórmula? La fórmula lo que quiere es dejar el resultado de la compañía, eh, digamos, su propio resultado, y para esto entonces se excluye el método de participación patrimonial, disminuyéndolo cuando resulte ingreso y restándolo dentro de las partidas como diferencias permanentes cuando resulta gasto. Adicionalmente, la ganancia ocasional, este impuesto está concebido y diseñado únicamente para adicionar impuesto sobre la renta, no considera adiciones al impuesto de ganancia ocasional. Entonces, por eso se hace este ajuste en el denominador, dado que el numerador no contiene el impuesto de ganancia ocasional.
Las rentas exentas, que básicamente allí mantienen los beneficios sobre algunos regímenes, eh, algunas actividades como son los proyectos BIS y las exenciones que aplican para los recursos de fondos de pensiones y similares. Y la compensación de pérdidas que pues sí admite que los costos y gastos de años anteriores que generaron pérdida fiscal puedan ajustarse dentro de la utilidad financiera. ¿Qué consideraciones importantes en el momento que vayamos a hacer el cálculo de la tasa de tributación depurada? El primero es que, como ya les comentaba, si esta resulta inferior al 15%, definitivamente hay que calcular un impuesto adicional, que ya veremos cómo se calcula. Si está por encima del 15%, ya simplemente check y ya pues no tenemos que hacer ningún ajuste. En el impuesto neto de renta, este es un elemento bien importante de definir. Eh, Aquí, digamos, se ha presentado confusiones en la práctica de qué es lo que se debe tomar como impuesto neto de renta. Entonces, es el gasto corriente que se encuentra en la contabilidad, es el gasto neto que se encuentra en la contabilidad, incluyendo el impuesto diferido, es el impuesto con descuentos tributarios. Para digamos, para aclarar este punto, mediante concepto de la DIAN, se estableció que el impuesto neto de renta era el renglón 94 del formulario 110. El renglón 94 del formulario 110 que fue prescrito para el, que fue prescrito para el año 2023 contiene, eh, contiene el impuesto básico de renta que está calculado sobre las rentas líquidas, está el valor adicionado que corresponde al ajuste para aquellos contribuyentes que están incluyendo, eh, están incluyendo beneficios tributarios que superan el 3% de la renta líquida, y están los descuentos tributarios. Entonces, digamos que ya quedaría claro este elemento, cuál es el punto de partida del numerador, que es el impuesto neto de renta, incluyendo los descuentos tributarios e incluyendo el valor del ajuste a los descuentos tributarios de que trata el artículo 259-1. Luego tenemos entonces eh, puedes pasar la siguiente diapositiva. Listo. Si es impuesto adicional, entonces nos da inferior a, si la tasa de tributación depurada nos da inferior al 15%, entonces tenemos que hacer un ajuste. ¿Cómo se hace el ajuste? Básicamente la utilidad depurada por el 15%, y le restamos el impuesto depurado, que es el numerador. A partir de allí, pues ya tendríamos nuestro impuesto adicional que para efectos de cualquier análisis desde el punto de vista tributario de las compañías, pues requerirá adicionarse al corriente para determinar la tasa efectiva de impuestos. Puedes continuar. El siguiente slide. Para los contribuyentes que consolidan los estados financieros, básicamente el procedimiento es idéntico, lo único es, el primer paso es que cada una de las compañías que hacen parte del grupo empresarial hacen el cálculo en forma individual, y la matriz consolida con digamos, de una forma simple, sumando los impuestos depurados, las utilidades depuradas, determina la tasa de tributación del grupo, y si esta tasa de tributación del grupo es inferior al 15%, pues tendría que adicionar el impuesto. ¿Cómo lo adiciona?
básicamente se establece una proporción de su utilidad depurada sobre la utilidad total depurada y se multiplica por el, el impuesto adicional del grupo para establecer la proporción que le corresponde a cada una de las compañías y de esta manera se distribuye este impuesto adicional de acuerdo con la proporción que le corresponde a la utilidad depurada de cada compañía sobre el total de la utilidad depurada. ¿Puedes continuar, por favor? Vamos con un ejemplo para mirar los efectos ya desde el punto de vista ya, digamos, matemáticos y haciendo para mirar las problemáticas que se presenta con las diferencias temporales. Entonces, esta es una compañía donde, si bien tiene utilidad contable de 3.140 millones de pesos, esa utilidad contable deviene es de diferencia en cambio no realizada y de reconocimiento de método de participación. Si tomáramos el resultado operacional de esta compañía, el resultado operacional sería negativo. Entonces, digamos, esas dos variables de su composición financiera que hacen que tenga una tasa de tributación depurada inferior al 15%. ¿Por qué? Porque tiene un impuesto de renta de 350 que se determina a través de la depuración de sus diferencias permanentes y temporales. Veamos que aquí tiene la diferencia temporal por el ingreso no realizado por la diferencia en cambio y, y una diferencia temporal de diferencia en cambio realizado, con un valor neto de 2.040 millones, que al final, digamos, quedan incorporados desde el punto de vista contable, financieramente están, pero fiscalmente pues se detraen de la base grabada. De esta forma, pues se tiene que hacer el ajuste para llegar al 15%, nos daría un impuesto mínimo de 456 millones versus el impuesto depurado de 350 millones, nos da un valor adicional de 106 millones de pesos. Vamos con el siguiente ejemplo, que es ya para un grupo empresarial que está compuesto de 3 compañías, donde tienen una situación similar, con la particularidad que la compañía B tiene utilidad depurada y tiene utilidad contable antes de impuestos negativo. En este caso, lo que la norma indica es que cuando tengo utilidad depurada negativa, pues no debo de considerarlo dentro del cálculo del consolidado. Desde nuestro punto de vista, también el hecho de que tenga pérdida contable, dado que la fórmula del denominador parte de un elemento que es explícito, que indica que es utilidad contable, entendemos que no debería pues hacer parte de la consolidación cuando se determina la tasa de tributación depurada del grupo. En este caso, entonces nos da una tasa de tributación depurada del 1402, que simplemente es resultado de sumar los impuestos depurados sobre las utilidades depuradas. Para llegar al 15%, establecemos el impuesto mínimo, que sería en la sumatoria de las utilidades depuradas por el 15%, nos da los 630, versus el impuesto depurado, que sería la sumatoria de los 525 y los 74, nos daría 589 para adicionar 41. Esos 41 se distribuyen en forma proporcionalmente de acuerdo a la utilidad depurada que cada compañía tenga sobre el total de las utilidades depuradas. Por favor, continúen.
Con estos dos ejemplos, lo que queremos significar es la problemática que se presenta en las compañías derivadas de las diferencias temporales que si bien son consideradas para efectos financieros, porque representan reconocimiento de medición y de valoración eh, de los elementos del balance, desde el punto de vista fiscal, bajo nuestro sistema tributario, pues no está concebido que esas partidas tengan algún efecto, sino hasta cuando se realiza. ¿Cuál es la problemática? Que pues como no admite compensación, entonces lo que se calcula en el periodo gravable se convierte en impuesto definitivo. El impuesto mínimo, como ya les decía, aquí simplemente como un resumen, el impuesto mínimo está diseñado para ajustar el impuesto de renta, no considera ajuste en el impuesto de ganancia ocasional, es un impuesto definitivo que no admite corrección, se basa en la relación entre el impuesto neto depurado sobre la utilidad contable depurada, cuando es inferior al 15%, hay que adicionar el impuesto. Se aplica de acuerdo, esto es una posición de firma, cuando el contribuyente obtiene en el periodo gravable un resultado positivo antes de impuestos, lo cual conllevaría a concluir que si el contribuyente tiene pérdida contable o financiera antes de impuestos, no se calcula la tasa de tributación depurada. No considera las diferencias temporarias, como ya lo habíamos indicado, que justo esa es la problemática que tenemos, que se vuelve realmente importante que las diferencias permanentes se convierten en una variable muy importante para monitorear las diferencias temporales, por supuesto que también, sobre todo entre periodos gravables, es importante estudiar, analizar las políticas contables que tengan las compañías y pues ir mirando, implementar eh, procesos de planeación tributaria para pues asegurarnos que el mínimo efecto posible. No considera niveles de consolidación, aquí no nos importa cómo se está consolidando el grupo, porque simplemente se toma, es por contribuyente. Si en algún periodo la utilidad depurada da negativa, no tiene efecto. Eh, Requerirá calcularse cuando el impuesto de renta se haya liquidado en forma definitiva. Me parece que desde el punto de vista ya en la práctica nos pone a correr porque quiere decir que necesitamos tener pues preparada nuestra declaración de renta con suficiente anticipación para poder hacer estos cálculos y exige una mayor planeación fiscal.